Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Abran por favor la palabra de Dios. En 2 de Juan, capítulo 1, versículo 2. 2 de Juan, capítulo 1, versículo 2. Dios Padre es el diseñador de un plan perfecto, Dios Hijo es quien lo ejecuta, Dios Espíritu Santo es quien lo comunica, y asegurémonos que estamos sin pecado. Gracias Dios Padre por el privilegio que nos das de exponernos a tu palabra. Te pedimos que lo que vayamos a inhalar venga a ser para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Y hemos estado viendo en 2 de Juan 1.1 y 1.2. 1.1 es al presbúteros, a la señora escogida y a sus hijos, a quienes en verdad amo, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, y eso nos llevó a estudiar toda una categorización del amor personal por Dios y el amor impersonal por el género humano. Y en 1 de Juan 1.2, que ya estuvimos visitando, nos dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros. Y esa es la razón por la que podemos tener el amor personal por Dios y el amor impersonal por el género humano. A causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Y eso nos llevó a nuestra página 48, en donde terminamos en nuestra última sesión. Y entramos a la vida única. La vida única. Y en la vida única existe la naturaleza experiencial de la vida única. Porque ya vimos 5 puntos de la vida única. Y el punto número 6 es la naturaleza experiencial de la vida única. O sea, el vivirlo, el vivir la vida única. Punto A. Punto A. La vida única es tanto experiencial como, de hecho, es tanto posicional como experiencial. En el momento en que nacemos de nuevo, entramos en la vida única posicional. Y a partir de ese momento nos permite continuar vivos aquí para estar viviendo esa vida única experiencial una vez que nacemos de nuevo y estamos en la plenitud del Espíritu, inhalando y o exhalando el punto de vista divino. La parte no experiencial de la vida única es la habitación del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. No hay experiencia o algún sentimiento relacionado con esta. Es algo que puedes ver, oír o gustar. La parte experiencial de la vida única es la glorificación de Dios en nuestros cuerpos. Punto B. La experiencia negativa o lo que la vida única no es. 1. La vida única no es el vivir en el sistema cósmico 1, lo cual se llama el contristar el espíritu. Y contristamos el espíritu cuando estamos fuera de comunión. En Efesios 4:30, generalmente en Cósmico 1, el creyente enfatiza la relación consigo mismo, que es una
es un evento que sucede todos los días. ¿Cuánto del día? Cada uno de nosotros vamos a determinarlo al estar viviendo en la plenitud del espíritu o en la plenitud de la caída. Entonces, la vida única es el vivir en el sistema cósmico 1. No es el vivir. No es el vivir en el sistema cósmico 1. Lo cual se llama el contristar al Espíritu Santo. En Efesios 4:30, para nuestra cartera, generalmente en Cósmico 1, el creyente enfatiza la relación consigo mismo. El Cósmico 1 es al estar funcionando fuera de comunión con Dios. Enfatizamos la relación con yo y otra persona muy importante, yo, sobre la relación con Dios, para que la relación con Dios sea enfatizada en nuestra vida. Tenemos que andar con la luz prendida, o sea, en la plenitud del Espíritu. Y de ahí la importancia de los mandatos divinos, porque nos dice, sean llenos del Espíritu. Y al estar llenos del Espíritu, vamos a tener la oportunidad de permanecer en su palabra. Si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi estudiante y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Okay? O estamos viviendo en el sistema cósmico 1 o estamos viviendo en la plenitud del Espíritu. Y el sistema cósmico 1, entonces, enfatiza la relación con uno mismo sobre la relación con Dios. Tú no puedes vivir en el sistema cósmico 1 y ejecutar un solo principio de la vida espiritual o la vida única, que es lo que estamos viviendo. Y tenemos la oportunidad de la vida única a través de nacer de nuevo y estar en la plenitud del Espíritu, saboreando el punto de vista divino que hayamos metabolizado. La vida única, entonces, no es el vivir en el sistema cósmico 1, el cual se llama el contristar al Espíritu Santo, en Efesios 4:30. Ahora, generalmente, en el cósmico 1, el nacido de nuevo enfatiza la relación consigo mismo sobre la relación con Dios. Tú no puedes vivir en el sistema cósmico 1 y ejecutar un solo principio de la vida espiritual, que es la vida única. La vida espiritual es el estar viviendo en máximo lujo, en máxima prosperidad. Y entre más punto de vista divino tenemos metabolizado, más vamos a saborear el lujo de estar saboreando esa riqueza. Y ahí es donde vamos a tener la oportunidad de estar avanzando, olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos hacia lo que está delante, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Entonces, para que recordemos, cada día tenemos la oportunidad de estar viviendo la vida única. Y la vida única, entonces, no es el vivir en el sistema cósmico 1, y la vida única no es vivir tampoco en el sistema cósmico 2, que es el llamado el apagar al Espíritu Santo en 1 Tesalonicenses 5:19. Generalmente en Cósmico 2, el nacido de nuevo enfatiza su relación con gente, buscando la aprobación y sus logros intelectuales. Enfatiza también sobre la relación con Dios. Y ahí es donde entra la religión. El cristianismo no es una religión, es una relación íntima con Dios, viviendo la vida única, que es en la plenitud del Espíritu. 1 Corintios 3:1. Yo, miembros de la familia real, no pude hablarles, no pude hablarles cuando estuve con ustedes, como espirituales, funcionando en la llenura del Espíritu Santo,
funcionando en la esfera divina, con el punto de vista divino sobre todas las cosas. Yo no pude hablarles a ustedes como a espirituales, sino como a carnales. ¿Por qué? Pues porque estaba teniendo una relación con ellos cuando estaban ellos bajo su naturaleza de pecado. Como a niñitos, sinónimo de carnalidad, sin crecimiento, maduros, tontos. Y sin entendimiento del propósito para estar vivos, en una posición absoluta, de inmadurez. Que es estar funcionando fuera de comunión, en lugar de estar funcionando en Cristo, como a niñitos. En Cristo, que es una posición absoluta de madurez producida por Dios Espíritu Santo, compartiendo todo lo que Cristo es y tiene. Y eso lo compartimos en la plenitud del Espíritu con el punto de vista divino que hayamos metabolizado. 1 Corintios 3:2. Yo les di a beber leche, que es la doctrina básica, y no alimento sólido, que es la doctrina para el crecimiento, porque no eran capaces de recibirlo entonces, y tampoco son capaces de recibirla ahora. ¿Por qué? Porque no han cambiado nada. 1 Corintios 3:3. Porque ustedes todavía continúan perteneciendo a la naturaleza del pecado. Y la naturaleza del pecado es la naturaleza de la caída. Porque siendo que todavía hay celos y conflictos entre ustedes, ¿no pertenecen ustedes todavía a la naturaleza del pecado? Y continúan caminando conforme a el género humano, a los hombres. Entonces, vida única. Es un punto 4. La vida única no es el vivir bajo la ley mosaica. Nosotros no estamos bajo la ley en un plan, estamos bajo un plan mucho más grande que haya existido. Gálatas 5:18. Pero sí, tercera condicional, quizás sí o quizás no, pero si ustedes son guiados por el Espíritu, ustedes no están bajo la ley. Gálatas 5:23. Humildad, o sea, sabiendo y pensando gracia. Y autodisciplina. Contra ustedes, contra tales cosas no hay ley. La ley es para un establecimiento, para el libre albedrío, para el matrimonio, para la familia y para la nación, para que haya la estabilidad. Y la estabilidad es para que tengamos la oportunidad de exponernos a la palabra de Dios, aunque podemos exponernos a la palabra de Dios en cualquier lugar a través del punto de vista divino que hayamos metabolizado. Pero entre más establecimiento divino hay, más oportunidad va a haber para acudir a nuestra iglesia local para inhalar el punto de vista divino. Gálatas 5:18 entonces. Pero sí, quizás sí o quizás no. Ustedes son guiados por el Espíritu, ustedes no están bajo la ley. Ya está la vida única, guiados por el Espíritu.
Gálatas 5:23. Humildad, o sea, sabiendo y pensando gracia, y autodisciplina. Contra tales manifestaciones del carácter de Cristo no hay ley. Romanos 10:4. Cristo es el fin de la ley para rectitud para todo el que cree. Y nos permite continuar vivos después de nacer de nuevo para crecer espiritualmente. Continuamente hay que estar orientándonos para qué estamos vivos. Y estamos vivos para obedecer mandatos, sean llenos del Espíritu, y en esa forma vamos a tener la oportunidad de utilizar los diferentes solucionadores, en donde si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus estudiantes y conoceremos la verdad, y la verdad nos irá haciendo más libres y más libres y más libres. Así que cualquier experiencia cristiana fuera de la dinasfera divina no es parte de la vida única, y la dinasfera divina tiene que ver con la plenitud del Espíritu y la palabra de Dios metabolizada. La vida única enfatiza residencia, función y momentum, que es el impulso dentro de nuestro propio palacio. Y todo esto es para recordarlo. Podemos estar viviendo en el palacio, en la prisión, en la posilga, en el autobús, en cualquier lado, viviendo en el palacio cuando estamos en la plenitud del Espíritu. Y eso a través de estar en la plenitud del Espíritu. La vida única enfatiza residencia, función e impulso dentro de nuestro propio palacio. La dinasfera divina, que es la esfera divina de poder, tipo operacional, es precisamente esa residencia, función y momentum. La experiencia positiva, o lo que la vida única es experiencialmente. La vida única es la glorificación de nuestro Salvador. En nuestra humanidad, en nuestro cuerpo. Es una experiencia en contraste a la habitación de Cristo, la cual no es una experiencia. Estamos habitados por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y ninguna de ellas es experiencia. Sin embargo, el lado experiencial de la vida única viene de la presencia experiencial de la Trinidad que nos habita. Ese es el lado experiencial de la vida única. Su punto 4. La vida única, entonces, es Jesucristo siendo glorificado en nuestros cuerpos durante nuestro tiempo en esta tierra. Ciertos pasajes como Romanos 2:1 y Corintios 6:20 hablan de glorificando a Dios en nuestros cuerpos, sin especificar a cuál miembro de la deidad está envuelto. Sin embargo, en cada uno de estos versículos, Dios debe ser identificado. Romanos 12:1. Así que, hermanos, miembros de la familia real, les ruego por las misericordias, o sea, por todas las expresiones del amor de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, o sea, separado para Dios, y agradable a Dios, que es su culto racional. Y el culto racional tiene que ver con lo que pensamos.
la racionalización. 1 Corintios 6:20. Pues ustedes han sido comprados, adquiridos a cambio de un pago. El pago por nuestra libertad es la muerte espiritual de Cristo. Y la muerte espiritual de Cristo se lleva a cabo durante 3 horas. Mientras los pecados del género humano le están siendo vaciados. Y finalmente, cuando el último pecado es vaciado, es cuando exclama, Tetelestai, todo está consumado. Todos los pecados han sido pagados. Con un precio, pues ustedes han sido comprados, adquiridos a cambio de un pago. El pago de nuestra libertad es la muerte espiritual de Cristo. Por precio, por lo tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo, o sea, en su persona. Y eso se lleva a cabo a través de el punto de vista divino metabolizado. Y cuando no tengamos la oportunidad de estar saboreando el punto de vista divino que hayamos metabolizado, es que estamos fuera de la cancha, entonces utilizamos el centinela de la frontera, de la muralla, que hemos visto en Isaías 62, 7 y 6, que es el centinela del citar nuestro pecado. Si citamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y purificarnos de todo mal hacer, a consecuencia del Tetelestai. No a consecuencia de que vamos a hacer penitencia. La distinción entonces entre la habitación de Cristo y la experiencia cristiana de glorificar a Cristo es precisamente lo que llevó a cabo ese precio. Glorifiquen a Dios en su cuerpo. Y la distinción entre la habitación de Cristo y la experiencia cristiana de glorificar a Cristo. Cristo habita nuestro cuerpo. Esa es una experiencia. Glorificando a Cristo en nuestro cuerpo es una experiencia. Porque el proceso de glorificación es el proceso de aplicar la palabra de Dios metabolizada para entender la habitación y la glorificación. Su punto 6. La distinción debe de hacerse entre la habitación del Espíritu Santo en nuestros cuerpos y la función del Espíritu Santo en el glorificar a Cristo en nuestros cuerpos. La habitación de Cristo no glorifica a Cristo en nuestros cuerpos. Esa es la función del Espíritu Santo. Punto 7. La vida única tiene mandatos. En Efesios 5:1 y 2 nosotros recibimos el mandato de venir a ser imitadores de Dios, como niños amados, y caminemos en amor-virtud. Efesios 5:1. Por lo tanto, continúen viniendo a ser imitadores de Dios, como hijos. Y cuando utiliza la palabra hijos, en el original es como teknon. Y teknon es como niños en entrenamiento para desarrollar más y más capacidad. Capacidad para el amor personal por Dios y el amor impersonal hacia los miembros del género humano. Efesios 5:2. Empiecen a tener un estilo de vida. Empiecen a andar en la esfera del amor-virtud. Y el amor-virtud es amor personal por Dios y amor impersonal por el género humano. En estos versículos se hace referencia a nuestro Señor Jesucristo como el único miembro de la Trinidad visible. Juan
1:18. A Dios nadie le ha visto jamás, excepto el nacido en forma única, que descansa en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Juan 6:46. No es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que proviene de Dios, éste ha visto al Padre. Primera de Timoteo 3:16. Y por conocimiento común, grande es el mysterium, o sea, lo que no era conocido de la espiritualidad, de la vida espiritual. Él, Jesucristo, fue manifestado en la carne, fue vindicado por medio del Espíritu, fue observado por ángeles, fue proclamado entre las naciones, fue creído en el mundo y fue llevado arriba en gloria. Primera de Juan 4:2. En esto conozcan al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios. Su punto 2. Con este entendimiento es obvio que el mandato a llegar a ser imitadores de Dios es una referencia a la ejecución o el cumplimiento del plan protocolo de Dios en la esfera de poder divino, siendo que nuestro Señor Jesucristo en su humanidad vivió dentro de la dinasfera divina, la esfera divina de poder prototipo. Nosotros tenemos la oportunidad de vivir en la esfera divina de poder operacional a consecuencia del Tetelestai y a consecuencia de que nacimos de nuevo y que andemos con la luz prendida en la plenitud del Espíritu. Y ahí vamos a poder saborear aquello que hayamos metabolizado. Por lo cual existe ese continua presentación del protocolo, el protocolo de Dios. Y para ser imitadores de Dios, que es una referencia al cumplimiento del plan, protocolo de Dios en la dinasfera divina, es necesario funcionar con los recursos divinos. Dentro entonces de la plenitud del Espíritu, inhalando y exhalando la palabra de Dios. Y Él caminó por medio del Espíritu. Jesucristo caminó por medio del Espíritu. Y nosotros tenemos la oportunidad de caminar con el mismo Espíritu que Jesucristo caminó. El mismo Espíritu Santo que fortaleció a nuestro Salvador. Es el mismo Espíritu Santo que nos fortalece cuando nosotros estamos en la plenitud del Espíritu. Y por eso, entre más punto de vista divino tengamos metabolizado, más vamos a saborear quiénes somos. Pero quiénes somos no para nosotros ni para otros, sino quiénes somos para Dios. Y de ahí la importancia de esa dinasfera divina. Prototipo y operacional. Él estaba lleno del Espíritu Santo y Él caminó por medio del Espíritu. Ahora nosotros recibimos el mandato a imitar a Dios, en el sentido que nosotros podemos vivir en nuestra dinasfera divina tipo operacional. Ahí está la prototipo y la operacional. A consecuencia del Tetelestai y a consecuencia de haber nacido de nuevo y a consecuencia de estar en la plenitud del Espíritu, tenemos la oportunidad de vivir la vida espiritual operacional. Cuando llenos del Espíritu, caminando por medio del Espíritu y ejecutando el plan de Dios
para nuestra dispensación. 1 Corintios 6:20. Pues ustedes han sido comprados, adquiridos a cambio de un pago. El pago por nuestra libertad es la muerte espiritual de Cristo durante 3 horas, con un precio. Por tanto, basado en eso, glorifiquen a Dios en su persona. Y repitiendo, Dios es una referencia a nuestro Señor Jesucristo. Aunque podía incluir con facilidad a Dios Padre, quien proveyó en la eternidad pasada todo lo necesario para ejecutar su plan, todo lo necesario para que la segunda persona de la Trinidad en su humanidad ejecutar el plan divino, había sido puesto a la disposición de nuestro Salvador, porque él pudo haber pecado, pero no pecó, porque estaba pensando en cada uno de los miembros del género humano. Entonces, punto número 8 de esta increíble doctrina. La habitación de Cristo está relacionada a la vida única. Estamos habitados por Cristo y por lo tanto esa habitación está relacionada con la vida única. Romanos 8:10 dice que la habitación de Cristo tiene una relación categórica a la vida única. Una relación categórica a la vida única. Romanos 8:10. De hecho, si Cristo en ustedes, y eso es primera condicional, y así es, por un lado, el cuerpo está muerto a consecuencia de la naturaleza del pecado, que habita cada célula de nuestro cuerpo. Pero por otro lado, el Espíritu Santo, es vida única, a consecuencia de la rectitud de Dios imputada. En el momento en que respondimos a las buenas noticias de que Dios había amado al mundo tanto que había dado a su Hijo nacido en forma única, en ese momento que respondimos, en ese momento recibimos la rectitud de Dios. Nos fue imputada para que tengamos la oportunidad de citar nuestro pecado, estar en la plenitud del Espíritu y tener el apetito para el manjar más importante, que es el manjar de la palabra de Dios. Punto A. Una de las dos razones por las cuales el Espíritu habita en nuestro cuerpo es para funcionar como base de operaciones para la ejecución del plan de Dios. Existe un plan diseñado desde antes de la creación del universo para todos los miembros del género humano. Primero, para que nazcan de nuevo. Y segundo, para que los que han nacido de nuevo tengan la oportunidad de crecer espiritualmente y alcancen el máximo lujo viviendo en el palacio de la plenitud del Espíritu y saboreando el amor personal por Dios y el amor impersonal por todos los miembros del género humano. Entonces, una de las razones por las cuales el Espíritu habita en nuestro cuerpo es para funcionar como base de operaciones para la ejecución del plan de Dios a través de la vida única para que no nos olvide, que es lo que estamos estudiando. En otras palabras, la habitación del Espíritu Santo
no es en sí misma la ejecución de la vida cristiana. Esta se lleva a cabo a través de dos mandatos relacionados con el Espíritu. Uno, sean llenos del Espíritu. Y dos, caminen por medio del Espíritu. Y el caminar por medio del Espíritu es el estar inhalando y exhalando el punto de vista divino. Punto B, aunque estos mandatos se refieren a la esfera divina, estos dos son diferentes. Ahora, estamos hablando aquí de la esfera divina prototipo. Estos dos son diferentes. Cuando nos dice, sean llenos del Espíritu. Y esta es una referencia a Dios Espíritu Santo controlando nuestro cuerpo y especialmente nuestra alma. B, caminen por medio del Espíritu. Es una referencia para funcionar en cada uno de los portones de la esfera divina de poder. En cualquier circunstancia, porque continuamente las circunstancias nos van a estar moviendo el tapete. A todos. El que diga que no es un mentiroso, no lo dice muy claro. El que diga que no peca es un mentiroso y se engaña a sí mismo. Punto 9. La vida única está relacionada a la adultez espiritual. El continuo proceso de crecimiento. Hay tres fases de la adultez espiritual. 1. La autoestima espiritual en el portón 5. 2. La autonomía espiritual en el portón 6. 3. La madurez espiritual en el portón 8. Autoestima, autonomía y madurez. Punto B. La adultez espiritual se alcanza a través de la consistente residencia dentro de tu propio palacio. La esfera divina, bajo el poder capacitador del Espíritu y el impulso, el momentum de la palabra de Dios metabolizada, más su aplicación, que es el estar viviendo el plan protocolo de Dios en la vida única, más el estilo de sabiduría. Su punto 1, el plan protocolo de Dios, procedimiento exacto y preciso, enfatiza residencia, función y momentum. Residencia, función y momentum dentro de la esfera divina de poder, dinasfera divina. Su punto 2. El énfasis de la vida única es el hecho que cada miembro de la Trinidad habita nuestro cuerpo. Cada miembro de la Trinidad habita nuestro cuerpo. 3. El énfasis del estilo de vida de sabiduría es la rehabilitación epistemológica a través de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios. Esa es la epistemología. Punto C. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es el maestro de la doctrina bíblica, donde la función del Espíritu es una referencia a la enseñanza de la palabra de Dios por el Espíritu. La podemos estar escuchando, pero para entenderla y para que sea metabolizada es necesario estar en la plenitud del Espíritu. Si no, pues es nada más algo interesante. Lo importante es estar inhalando, metabolizando
y aplicando. Y en esa forma estamos funcionando como lo que somos para Dios, como hijos, herederos, sacerdotes y embajadores. Entonces, repitiendo este punto tan importante, el Espíritu Santo es el maestro de la palabra de Dios, de la doctrina bíblica. Lo que están escuchando ahorita, si es el punto de vista divino, está siendo enseñado por el Espíritu Santo. Donde la unción del Espíritu es una referencia a la enseñanza de la palabra de Dios por el Espíritu Santo. El comunicador de la doctrina es el Boimen Didáscalos, que es un don en particular, no porque sea mejor que otros. Hay diferentes dones. Entonces, el comunicador de la palabra de Dios, de la doctrina, es el pastor maestro. Pero sin el ministerio, sin la función del Espíritu Santo, tú nunca vas a poder entender la palabra de Dios y por lo tanto, tú vas a estar dejando de apropiarte de tus bendiciones en depósito. Este es el fideicomiso, ya está todo depositado. ¿Cuánto de lo depositado nos vamos a apropiar? Va a estar determinado por la plenitud del Espíritu y la palabra de Dios metabolizada siendo aplicada. Juan 14, 26. Pero el Paracletas, que es el guía, el tutor, el maestro, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he comunicado. Juan 16, 12 a 14, 16, 12. Yo tengo mucho más cosas para decirles, pero ahora no pueden manejarlas, no pueden soportar, no pueden manejarlas porque no tienen el crecimiento espiritual. Y continuamos vivos para crecer espiritualmente, entender más y saborear más nuestra vida en el palacio. Y cuando estamos en la plenitud del Espíritu, estamos en el palacio. Y entre más puntos de vista divino tengamos metabolizado, más lujo vamos a estar saboreando en el palacio. Juan 16, 13. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Y Jesús se presentó como yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir. Juan 16, 14. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se los hará saber. 1 Corintios 2, 9 a 16. Sinfonía de sinfonías. Sin embargo, como está escrito, y está escrito en Isaías 64, 4, 65, 17, cosas, que es el portafolio de activos invisibles preparado por Dios en la eternidad pasada, cosas que ningún ojo ha visto, ni oído ha escuchado, referencia al coeficiente mental humano basado en empirismo y el coeficiente mental humano basado en racionalismo, y que ninguna mente ha concebido. Dios ha preparado para el beneficio de aquellos que lo aman, a través de estar creciendo espiritualmente. Entre más crecemos espiritualmente, más vamos a saborear el punto de vista divino. Aquellos que lo aman a Él, que es el amor recíproco. Dios nos amó y nos ama
y tenemos la oportunidad de amarlo a Él. Ahí está el amor recíproco. 1 Corintios 2:10. Pero a nosotros, para nuestro beneficio, Dios nos las ha revelado a través de la instrumental del Espíritu. Que es la función, el ministerio de la enseñanza del Espíritu Santo. Porque el Espíritu investiga todas las cosas profundas de Dios. Y ahí, cuando está hablando del Espíritu, es el Espíritu humano, investiga todas las cosas profundas de Dios, pero estando en la plenitud del Espíritu, vamos a tener la oportunidad de inhalar y exhalar el punto de vista divino y entender todo el programa. 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién? Signo de interrogación. ¿Quién de los hombres entiende, comprende, conoce los pensamientos del género humano, excepto la vida de alma que está en él? Así también, nadie ha conocido los pensamientos de Dios, excepto el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:12. Pero nosotros no hemos recibido el marco de referencia del mundo, que es el racionalismo, el punto de vista humano, para entender el fenómeno espiritual. Nosotros no hemos recibido el marco de referencia del mundo, sino el Espíritu de Dios, referencia al Espíritu Santo, con el propósito que nosotros conozcamos, que entendamos las cosas dadas en gracia. Y las cosas dadas en gracia en la eternidad pasada, bajo el plan de Dios, han sido dadas a nosotros. ¿Cuánto de ellas vamos a conocer, a entender y a saborear? Va a estar determinado por nuestro libre albedrío. Y queremos saborear cada día más y más y más y salir de aquí habiendo saboreado y viviendo en el palacio en más y más largo tiempo. El palacio es la plenitud del Espíritu. Y entre más punto de vista divino tengamos metabolizado, más lujo vamos a tener en nuestra vida en el palacio. 1 Corintios 2:13, cuyas cosas, referencia a los activos operacionales ilimitados, cuyas cosas no hablamos, cuyas cosas nosotros hablamos, no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, o sea, por el racionalismo y el empirismo, sino con lo enseñado por el Espíritu Santo, aplicando lo espiritual, que es el fenómeno espiritual, a personas espirituales, que son nacidos de nuevo, llenos del Espíritu. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, que es el no creyente, muerto espiritualmente, el dicótomo, que es una persona, cuerpo y alma, pero sin espíritu, recibe las cosas del Espíritu de Dios, que es el fenómeno espiritual, el Evangelio y la palabra de Dios. No la recibe, porque para él son necedad. Además, no las puede comprender, porque es fenómeno espiritual, porque se han de discernir espiritualmente. Y para discernir espiritualmente se requiere la plenitud del Espíritu. 1 Corintios 2:15. En cambio, el hombre espiritual, que es el nacido de nuevo lleno del Espíritu Santo, examina, discierne, investiga todas las cosas. Las cosas de Dios, la doctrina, el fenómeno espiritual, lo encuentra interesantísimo.
mientras que él no es juzgado, investigado judicialmente por nadie. Su estatus espiritual es solamente conocido por Dios. Tú no debes nunca ser sujeto de ninguna investigación por otros creyentes, si estás en la plenitud del Espíritu o no. Ese no es un negocio. Esto es la privacidad del sacerdocio. Somos sacerdotes. Nos representamos a nosotros mismos. No representamos a nadie. Y nadie nos representa a nosotros. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién ha conocido por experiencia el pensamiento, la mente del Señor, la Biblia, para que éste le instruya? Nosotros no le instruimos a Él. Él nos instruye a nosotros a través de la formación de ese coeficiente mental espiritual. Dios nos instruye a través del pastor y el Espíritu Santo. Pero nosotros continuamos teniendo el pensamiento de Cristo, que es la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, con todas sus promesas y todas sus doctrinas. Entonces, continúa. Primera de Juan 2:27. Además, en cuanto a ustedes, referencia a ustedes creyentes, nacidos de nuevo, la unción, que es la habitación del Espíritu Santo, que han recibido para su beneficio, de la fuente de Él, que es la fuente de Cristo, la unción continúa residiendo en ustedes y ustedes no tienen necesidad que alguien, algún falso maestro o algún ángel, les enseñe. Pero la misma unción nos continúa enseñando acerca de todas las cosas. Y todas las cosas es las cosas de la palabra de Dios. Acerca de todas las cosas. Todo esto continúa siendo una realidad. Una realidad para que continuemos permaneciendo en la esfera divina de poder. Cada fase de la adultez espiritual y cada 24 horas debe de haber un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y cada fase de la adultez espiritual se caracteriza por sufrimiento para bendición. Porque, ¿cómo sufrimiento para bendición? ¿Cómo puede ser el sufrimiento para poder utilizar el punto de vista divino? La adversidad es un regalo para utilizar el punto de vista divino metabolizado. Si no, ¿para qué queremos tener la cartera llena del punto de vista divino? Queremos que el contenido de nuestra cartera, del punto de vista divino que hayamos metabolizado, sea continuamente gastado. Y para eso está adversidad y prosperidad. Entonces, por eso hay sufrimiento. Hay sufrimiento providencial preventivo, combinado con nuestra autoestima espiritual para avanzarnos a la autonomía espiritual. La autonomía espiritual es el producto de la aplicación del punto de vista divino que ya hayamos metabolizado. Ahora hay pruebas de momentum, o sea, de impulso. Pruebas de momentum en el portón 7 de la esfera divina de poder es combinado con la autonomía espiritual para avanzarnos a la madurez espiritual. Todo un programa divino para el continuo crecimiento espiritual. Y no podemos perder de vista que el único propósito para el que estamos respirando no es para que nos vaya bien en este cosmos perdido, sino para que nos vaya bien en el programa divino. Entonces, pruebas de momentum en el portón 7 de la esfera de poder divino
es combinado con la autonomía espiritual para avanzarnos a la madurez espiritual. Su punto 3. Todo esto tiene que ver con la vida única. Pruebas de evidencia. Es combinado con la madurez espiritual para la máxima glorificación de Dios. Somos presentados como evidencia ante el juicio de apelación y para la máxima glorificación de Dios mientras estamos en esta tierra. Y esto es lo máximo en la vida única. Su punto 4. Todo esto resulta en la glorificación de nuestro Señor Jesucristo en nuestras personas, lo cual es hecho realidad a través del Espíritu Santo. Punto E. Cada etapa de la adultez espiritual es caracterizada por una experiencia de vida única. Experiencia de vida única. Y me gustaría continuar, pero el tiempo se nos ha terminado en esta extraordinaria y deliciosa sinfonía. Gracias Dios Padre por el privilegio que tenemos de exponernos a toda esta información. Te pedimos que lo que acabamos de observar venga a ser metabolizado para que continuemos aplicándolo a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de su Majestad Jesucristo. Amén.